Buenas noches. Hoy vamos a hablar del sistema más importante en cuanto a transporte en la ciudad y puerto de Veracruz, o principalmente en el estado de Veracruz. Es la actividad 2 de la unidad 2 y se nos pide un audio. Soy honesto, prefiero hacer el video porque me permite interactuar más y ordenar más mis ideas. No estar improvisando. Prácticamente aquí tengo un texto en el que le vamos a dar lectura y prácticamente que se vea que investigué. El sistema de transporte más importante en Veracruz Puerto. En Veracruz Puerto tenemos los tres modos de transporte, que es aire, tierra y agua, así como sus 5 medios, que son las carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos marinos y ductos. Por ser el principal puerto de México, es nuestra puerta hacia el mundo, vía mar, donde entran y salen mercancías prácticamente de todo el mundo. Por el modo agua tenemos lo que sería la Administración Portuaria Integral de Veracruz. El puerto de Veracruz es un puerto de altura. Actualmente está en proceso de ampliación, así como los patios de almacenaje de los contenedores con diferentes empresas privadas como ICA Floor Daniels, el sistema Piver y el grupo CICE. Tenemos otros puertos de segundo nivel, como es el puerto de Coatzacoalcos, enfocado principalmente al intercambio de mercancías derivados del petróleo y petróleo principalmente. Es un puerto muy interesante porque tiene vías férreas donde conectan los buques ferrocarril. Son buques que ya tienen instaladas vías férreas donde prácticamente entra el tren de la tierra al buque. Tenemos puertos de menor actividad, como el puerto de Tuxpan, que actualmente se pretende que sea un puerto granelero, y la parte estratégica de Tuxpan, porque está muy cerca de la Ciudad de México, 3 horas aproximadamente, es una línea recta. Tenemos el puerto de Alvarado, que es un puerto meramente pesquero, salvo que la compañía Chesterton de Estados Unidos tiene ahí unos talleres navales donde se le da mantenimiento y se han llegado a construir plataformas petroleras. Del medio del agua, pues, como comento, tenemos la flota marina de cabotaje, o lo que sería la Armada Mercante, la Armada de México, que estamos hablando de barcos de guerra, chalanes, lanchas rápidas, todo lo que salvaguarda nuestros litorales, y lo que sería lo privado, que estamos hablando barcos, lanchas, buceo, etcétera. En Veracruz también tenemos lo que es el modo aire. Aquí tenemos uno de los aeropuertos internacionales más importantes de México, el Heriberto Jara Corona. El puerto de Veracruz no es un destino turístico, es un destino de negocios. Y precisamente el puerto de Veracruz, por ser la ciudad más importante económicamente, aunque no es la capital del estado, aquí está el aeropuerto más importante. Una de las empresas que lo respaldan, pues estamos hablando de Tubos de Aceros de México, lo que sería TAMSA. Tenemos otros aeropuertos también importantes en el estado, como es el aeropuerto del Estero en Jalapa, el aeropuerto internacional de Minatitlán, Coatza. Ese aeropuerto es muy interesante porque tiene mucho intercambio con la ciudad de Houston, Monterrey, Villahermosa, aunque está muy cerca, y la Ciudad de México. Tenemos el de Poza Rica, que está al norte del estado, que es un pequeño aeropuerto, pero su importancia radica en que es zona petrolera y continuamente hay intercambio de personas que vienen de diferentes partes de Estados Unidos principalmente y de la Ciudad de México. Tenemos el medio, pues son las diferentes flotas aéreas de México y algunas compañías aéreas que son extranjeras.
el servicio de pasajeros, tenemos la mensajería, tenemos el turismo, que es privado y de gobierno, con base en esta zona, líneas internacionales y locales. Se me olvidó comentar que tenemos el aeropuerto de Estafeta. Estafeta es una compañía de mensajería nacional con conexión internacional que está en La Tinaja, Veracruz. Es un aeropuerto que estuvo estratégicamente diseñado para surtir gran parte de la zona centro del sureste de México. En Veracruz también tenemos el modo tierra, que yo creo que es de lo más importante, y si no sería el más importante después del puerto marino. Aquí hay diferentes CEDIs, o sea, centros de distribución de algunas empresas como Grupo Horrera, Estafeta, repito, algunas compañías productoras de carne. Y, bueno, estamos hablando de corporativos de las principales ciudades del estado. La red carretera del estado que conecta la mayoría de las ciudades y municipios de Veracruz. Las autopistas privadas, tenemos la autopista Veracruz-Cardel, que son autopistas de cuota. Cardel-Jalapa, que es una autopista en excelente estado, así como de Jalapa-Perote. Yo creo que se reduce considerablemente. Actualmente la empresa ADO la está utilizando para cortar una hora y media el traslado de la ciudad de Veracruz a la Ciudad de México. Y tenemos la que ya conocíamos como la autopista Veracruz-México, que conecta con Orizaba, Puebla, Ciudad de México. La Veracruz-Coatzacoalcos. Esas son de las 5 autopistas que conectan con el puerto de Veracruz y de ahí prácticamente conectan a todo el país. Las estaciones de ferrocarril, tenemos una de las más importantes y más antiguas, si no es que la más antigua aquí, que está prácticamente en los patios del puerto marino, donde anteriormente se prestaba también el servicio de transportes de tren de pasajeros. Al día de hoy el transporte de carga se utiliza como transporte de carga consolidada. La red ferroviaria que alimenta desde los diferentes puertos del estado con conexión al resto del país a través de convenios con otras compañías ferroviarias. Recordemos que anteriormente Nacionales de México o el tren de México se privatizó y se segmentó en diferentes empresas. Y tenemos los ductos, los gasoductos de Pemex, que tenemos canales de riego, que también es una forma de transporte, y bueno, tuberías de gran escala que nos ayudan a alimentar algunas ciudades, municipios o hasta las mismas colonias aquí en el puerto. En el medio, pues estamos hablando que son las diferentes líneas de autotransporte carretero, autos privados, autobuses de carga, turismo, cargas especializadas. Ferrosur, que antes era Ferrocarriles Nacionales de México con interconexión hacia diferentes empresas y hacia todo el país. Y tenemos los ductos que se transportan los combustibles que alimentan algunas refinerías termoeléctricas, algunas cementeras hidrológicas y compañías que requieran de alimentación continua de insumos, que no puedan estar dependiendo de a ver a qué hora llega un tráiler con la pipa del combustorio y ya se nos apagó un horno, en este caso las cementeras o las siderúrgicas. Yo propongo para el puerto de Veracruz, que el sistema es un preámbulo. El sistema Metrobús fue iniciado en la ciudad de León, Guanajuato, a principios de los años 2000, como una alternativa a la ya conflictuada ciudad. Debido a su auge económico, los servicios fueron rebasados y el transporte urbano resultó insuficiente. Eso era un caos. Aparte de que había muchas mafias y muchos grupos de poder que se habían apoderado del sistema de transporte colectivo, había un desorden. Es una modalidad y sistema de transporte colectivo metro o metropolitano que existe tanto en las principales ciudades de los Estados Unidos como en México. Solo que este es en calles y carreteras de las ciudades con estaciones de abordaje
en puntos estratégicos de alguna ruta trazada. Después este servicio se instaló en la Ciudad de México como coadyuvante al servicio público de transporte colectivo, del cual es un éxito, y en la ciudad de Pachuca Hidalgo con el Tuzobús, que ha economizado y eficientado el transporte urbano y suburbano de la capital del estado de Hidalgo. Es muy importante porque inicialmente se pretendió hasta sabotear este servicio en Pachuca, pero actualmente yo tengo la oportunidad de ya haber sido usuario de Tuzobús y feliz, la verdad, muy muy feliz. El medio de transporte ideal para el puerto de Veracruz, para una propuesta sería, bueno, Veracruz, debido a su crecimiento económico, oferta oportunidad laboral, educativa y comercial, y se ha visto rebasado en los servicios de transporte. Existe mucha migración de personas de otras ciudades, de comunidades aledañas y foráneas del estado, que cada vez engrosan más la explosión demográfica de aquí del puerto. Actualmente la mayoría de los servicios resultan insuficientes. Vuelve el fenómeno que pasó en León y probablemente en Pachuca. Los sistemas de transporte han sido rebasados. El sistema Metrobús, tal vez llamado para mi gusto el jarocho metropolitano, aliviaría de manera superlativa esta situación. No se requiere de una infraestructura de ingeniería civil como el sistema metro. Estamos hablando de túneles, pasos a desnivel. Se rehabilitarían avenidas importantes. Se ordenaría el tráfico metropolitano. Mejoraría la imagen de la ciudad porque un servicio de esta magnitud, de esta envergadura, pues, embellece también las calles, o sea, lo convierte en la imagen de una ciudad moderna. Y se apoyará a la economía de los habitantes de las zonas periféricas de la ciudad con un transporte económico, eficiente y moderno. Hay personas en la zona norte del puerto de Veracruz que trabajan en la ciudad de Boca del Río o en los centros comerciales de Boca del Río, y la verdad resulta carísimo su transporte. Hablando que aquí en Veracruz el transporte cuesta 9 pesos, son personas que llegan a gastarse 3 camiones de ida y 3 de vuelta, son 9 por 6, 54 pesos, 54 por 6, que es más o menos la media ponderada de nuestros gastos. Estaríamos hablando de 320, 330 pesos, más o menos, más todo lo que consumen en el viaje. Estamos hablando de refrescos, algún tipo de botana, tortas, etcétera, etcétera, todo lo que pase ahí. Y entonces, con el costo de un solo boleto, podrían hacer el trayecto. Probablemente en la red del Metrobús habría algunas estaciones de intercambio de ruta, como en la Ciudad de México y en Pachuca, sin costos, sin salirse de las instalaciones. Las rutas propuestas: tenemos la ruta norte-sur, que va desde Río Medio hasta Boca del Río. Mocambo-Tejería. Mocambo-Tejería saldría una interconexión en la ruta norte-sur y terminaría en Tejería, lo que es la zona industrial del puerto. Los Pinos Mocambo vía costa. De la misma ruta norte-sur puede haber una intersección en la zona de Los Pinos hacia Mocambo vía la costa. Tenemos hablando de una especie de anillo periférico en el servicio de transporte urbano metropolitano. Por consecuencia lógica estaría cubierta considerablemente esta oferta y eficientaría mucho los servicios de transporte. Y bueno, sería algo innovador aquí en el puerto. Gracias, señoras, espero que mi propuesta sea de gran utilidad.